Continuamos hoy entonces con el capítulo 12 de Romanos y a partir del capítulo 12 y hasta lo que es el capítulo 15, nosotros vamos a tener el consejo de Pablo de cómo poner en práctica la vida cristiana, de cómo vivir esta vida cristiana, la conducta que un cristiano tiene que tener, la ética que el cristiano tiene que tener, cómo relacionarse con los hermanos correctamente, cómo relacionarse con los débiles correctamente, cómo relacionarnos con las autoridades, la responsabilidad que tenemos. Pablo se ocupa de dejarnos un manual perfecto en cuanto a las relaciones humanas a partir de lo que es el capítulo 12 del libro de Romanos. Para empezar el estudio vamos a comenzar leyendo los dos primeros versículos del capítulo 12, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, yo les puse ahí en el material una traducción anexa, que es la traducción según Phillips, que me gustó mucho, porque dice: con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos, como un sacrificio vivo consagrado a Él y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Es extraordinaria esta traducción, realmente me encantó la claridad con la que el hermano explicó este versículo o tradujo este versículo. Pablo empieza diciendo: así que, hermanos, os ruego, ¿sí? Es un pedido, es un ruego del apóstol para toda la iglesia en base a todo lo que la iglesia recibió como información, porque ya la iglesia a esta altura tiene un montón de temas que el apóstol ha desarrollado, que tienen que servir como base, como doctrina, como enseñanza, como información para todos los oyentes. Entonces, en base a todo lo que recibiste, en base a todo lo que se te fue enseñado, entonces ahora espero que lo puedas poner por obra. Lo que Pablo está tratando de hacer es discipular a la iglesia. Uno de los errores que cometemos frecuentemente es evangelizar sin discipular. Entonces, claro, les hablamos del Señor a las personas, las traemos a la iglesia con mucho esfuerzo o los llevamos a un grupo celular con mucho esfuerzo, pero el tema es que después no continuamos trabajando sobre esa persona para formar en esa persona un discípulo. Entonces muchas de esas personas se desaniman, se desalientan y van quedando en el camino. Ustedes seguramente mientras yo estoy hablando van a recordar mentalmente alguna persona que pasó por la iglesia, que abrió el corazón, que estuvo en algunas reuniones y de repente uno no lo ve más y nadie sabe nada acerca de esa persona. ¿Qué fue lo que falló? Muchas veces lo que falló fue que solo se lo evangelizó, pero no se lo discipuló. La tarea que el Señor nos mandó a hacer a nosotros no es solamente evangelizar. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, dijo Cristo. Nuestra tarea es discipular, es decir, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, es alguien al que uno le va a volcar toda la enseñanza, toda la experiencia para formarlo, ¿sí? Para que después pueda ser una persona idónea en la tarea y él a su vez pueda formar y discipular a otros. Esa etapa es la que muchas veces está fallando en nosotros, está fallando en la iglesia. El hecho de
continuar trabajando en las personas, para que las personas se asienten en el camino de la fe, conozcan las cosas del Señor. Una vez que andan firmes, una vez que ya han sido discipulados, bueno, uno ya los puede dejar andar para que ellos a su vez hagan la tarea en otros, pero no antes, porque a veces cuando le soltamos a veces decimos, bueno, pero yo ya está, cumplí, lo traje a la iglesia. No, pero no es eso. Es traerlo a la iglesia, es interiorizarse de cómo está, de lo que le pasa, es enseñarle las cosas del Señor, es ir formando en él el corazón de un futuro maestro, de un futuro predicador, de un futuro pastor, de un futuro ministro o mujer o varón, ¿no es cierto? No estoy hablando solamente de hombre. Es trabajar en la persona para que la persona se convierta en un aprendiz de todo lo que es el servicio en la obra del Señor. Entonces Pablo lo que está haciendo es esto: ya te di toda la teoría, ahora te voy a mostrar la práctica. Toda esa teoría, si no la pones en práctica, para poco sirve. ¿Sí? Entonces tenés que poner en práctica todo lo que yo ya te expliqué, todo lo que yo ya te enseñé. Dice que lo hizo por la misericordia del Señor. Todo lo que recibimos, lo recibimos por la misericordia del Señor. Y él empieza a enumerar, ¿sí?, todas las cosas que hemos recibido por la misericordia del Señor. Las doctrinas que yo enumeré acá no están en el orden que se dan generalmente en nuestra vida, pero están en el orden en las que Pablo los trató acá en el libro de Romanos, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos es reflejar la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. De la manera que Dios se manifestó a nosotros, ahora nosotros tenemos que capitalizar toda esa enseñanza, toda esa bendición para poder transmitirlo a los demás. ¿Qué son las misericordias del Señor? ¿Qué fue lo que hemos recibido? Lo primero que nosotros aprendimos en el paso este de Romanos es acerca de la doctrina de la justificación. El hecho de que cuando yo creo en el Señor, por mi fe, el Señor me declara justo y me trata como si yo nunca hubiera pecado. Es decir, todo mi pasado es borrado por la misericordia del Señor. La justificación evidentemente muestra la gran misericordia del Señor hacia nuestra vida, que no teniendo por qué perdonarnos, lo hace de buena voluntad porque es el deseo de su corazón. La segunda doctrina que aparece en relación a la misericordia del Señor es la adopción. Es el hecho de que ahora que Dios me perdonó, ahora que Dios me justificó, resulta que ahora Dios me adopta como hijo. Antes era hijo en el sentido de criatura, pero ahora soy hijo en sentido de posición espiritual. El Señor me reconoce como hijo de Él espiritualmente y me da todos los derechos que un hijo tiene. ¿Sí? Esto es algo grandioso de parte del Señor, porque yo no lo merecía, por eso está atado a la misericordia del Señor. La tercera doctrina que nosotros vimos ahí es la doctrina de la gracia, el hecho de que el Señor toma mi lugar, el Señor paga una cuenta que yo tenía que pagar, pero que no podía pagar de ninguna manera. No había forma de que yo pudiera pagar esa deuda. Estaba totalmente fuera de mi alcance, pero el Señor toma mi lugar, muere en la cruz del Calvario y paga totalmente mi deuda, sin que yo le deba absolutamente nada. Él lo hace solamente por amor y lo hace solamente por misericordia. Él se hace cargo de mi deuda y clava, dice Colosenses capítulo 2, el acta de los decretos que pesaba en mi contra. Ese acta que decía que yo era culpable, ahora Cristo la clava en la cruz del Calvario y entonces me regala la bendición de pertenecer a la familia de la fe. Y esto es por la misericordia del Señor. Luego, la doctrina acerca de la obra del Espíritu Santo en mí y cómo el Espíritu Santo trabaja en la regeneración de mi alma, cómo el Espíritu Santo trabaja para ayudarme a dejar atrás mi viejo hombre que está viciado,
que tiene deseos pecaminosos y que ha influido durante años sobre mi carne, ¿no es cierto? Y cómo el Espíritu Santo me lleva a vivir una vida en el Espíritu, a andar en el Espíritu, una vida totalmente diferente a la que yo practicaba antes. Ahora el Espíritu Santo es quien me gobierna, es quien me controla, el Espíritu Santo es quien me ayuda en todas las necesidades, incluso gimiendo por mí con gemidos indecibles. Y esto es solo por la misericordia del Señor. El Espíritu se pone al lado mío para ayudarme. Luego habla de la doctrina de la elección, el hecho de que en el previo conocimiento o en la presciencia de Dios, ya Dios nos tenía en su corazón y sabía que íbamos a aceptar el llamado e íbamos a ser salvos. Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre, y esto quiere decir que antes de que nosotros naciéramos ya Dios tenía planes con nuestra vida. Ya Dios tenía un propósito con nuestra vida, y ya Dios sabía cuál iba a ser nuestra decisión de fe. Luego la doctrina de la glorificación, la doctrina de la glorificación, que tiene que ver con que un día nosotros vamos a recibir la bendición de ser glorificados en nuestro cuerpo como fue glorificado Cristo, para poder entrar en la presencia del Señor y para vivir eternamente con el Señor. Esto es solo por la misericordia del Señor. Por eso Pablo dice, te ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios hizo. A veces pensamos que Dios no hizo nada, ¿no? O pensamos que a Dios le falta hacer cosas con nosotros y estamos reclamándole continuamente cosas a Dios. Y en vez de reclamar tendríamos que agradecer, porque sin merecerlo y por su misericordia Él ha hecho cosas tremendas con nosotros. La última doctrina es la unión con Cristo, esa unión maravillosa que se da en el ámbito espiritual, por el cual yo soy injertado en Cristo. Y la presencia y la naturaleza de Cristo es injertada en mi corazón. Una unión con Cristo que me hace más que vencedor. Una unión con Cristo que hace que el día que yo esté en la presencia del Señor pueda unirme a Él en las bodas del Cordero para siempre. ¿Sí? Una unión con Cristo que me hace parte de su familia y que lo hace al Señor parte de mi vida entera. Esto es maravilloso y lo hemos recibido por la misericordia del Señor, ¿no? ¿Qué pide Pablo ahora? En base a todo lo que recibiste, que te conté, que te informé, que recibiste por la gracia del Señor, ahora tenés que presentar tu cuerpo. La palabra que usa es la palabra paristemi, es decir, estar al lado, estar cerca para ser aceptado, comparecer. La idea de vivir una vida de adoración solamente los domingos es muy complicada. Pablo acá presenta la idea de presentar nuestros cuerpos continuamente, todos los días, no solamente los días de reunión, ¿sí? Mi abuela decía, santo en la chiesa, diablo en casa. A veces pensamos que las cosas de Dios se resumen a las 2 horas de reunión o 3 horas o 1 hora que podamos tener de reunión. No, Pablo acá presenta el hecho de que por todas las misericordias que hemos recibido, nuestra manera de presentarnos delante de Él tiene que ser continua. Todos los días tenemos que presentarnos delante de Él para agradecer la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Este concepto de Pablo es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque afecta a judíos, afecta a griegos y les deja un mensaje contundente a los cristianos. ¿Por qué afecta a los judíos? Porque los judíos... El hecho de presentar un cuerpo como sacrificio vivo no lo entendían, porque los sacrificios que los judíos presentaban eran de animales que ya habían sido muertos. El concepto que Pablo le dice es que Dios lo que quiere ahora no es el sacrificio que se puede hacer en un altar de un animal muerto, sino que lo que Dios quiere es que ese sacrificio sea tu vida por entero. Afecta a los griegos porque los griegos creen que el cuerpo no es bueno, que el cuerpo no es espiritual. Creen que el cuerpo es solamente una caja, un envase.
De allí que salga la doctrina de los gnósticos, por ejemplo, entre los griegos, que negaban la existencia de Cristo como Dios, porque ellos decían, un Dios tan santo no puede habitar en un cuerpo corrupto. Para ellos el cuerpo era considerado material, era considerado malo. Y ahora Pablo los afecta diciendo que tienen que presentar su cuerpo como un sacrificio vivo para el Señor. La palabra que usa para el cuerpo no es la palabra sarx, que tiene que ver con la carne, sino que es la palabra soma, que se traduce como tu ser por entero, tu cuerpo como un todo. Está involucrando tu mente, tus emociones, está involucrando tu espíritu, está involucrando tu carácter, está involucrando tu vida, está involucrando todo tu ser en la presencia del Señor. Eso es lo que Dios está reclamando, ¿sí? Dios está reclamando un sacrificio de obediencia y un sacrificio que sea de todo corazón, ¿sí? Afecta a los judíos porque los judíos pensaban que todos los resolvían con las obras. Y ahora Pablo le dice, Dios no quiere tu trabajo, lo que Dios quiere es tu corazón. Dios no quiere tus obras, lo que Dios quiere es a vos mismo. Te quiere tener a vos, te quiere poseer a vos, ¿no es cierto? Esto es algo que el Señor le reclamó a los judíos durante muchos pasajes del Antiguo Testamento. Podríamos leer, por ejemplo, ahora Primera de Samuel. Le voy a dar tiempo para que la hermana lo busque. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y ahí tendríamos, por ejemplo, que ya Dios desde la antigüedad estaba reclamando una entrega diferente, un sacrificio diferente. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí hay un entredicho entre Samuel y Saúl. Y Samuel le dice, ¿se complace Dios solamente en el sacrificio o Dios lo que quiere es la obediencia? ¿O Dios lo que quiere es tu corazón? Podríamos leer el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. David parece entender la idea, porque David dice ahí, el hacer tu voluntad me ha agradado, ¿sí? Más que lo que es el sacrificio de un animal muerto, lo que te agrada es que yo haga tu voluntad. Es lo que Pablo está expresando acá, en estos primeros versículos de Romanos, ¿no es cierto? En Amós 5, del 21 al 24, también el profeta denuncia lo mismo, denuncia que el hecho de los sacrificios de animales no es lo que en realidad Dios buscaba de ellos, sino que lo que Dios buscaba de ellos era una entrega total, una entrega de la vida por completo. El sacrificio era solamente un símbolo de lo que ellos tenían que hacer en su vida diaria. Amós 5 del 21 al 24. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Fíjense en lo que el profeta Amós denuncia ahí, ¿no? ¿Cómo puede Dios aborrecer algo que Él pidió? Es que no está aborreciendo el acto, sino la forma en la que ellos lo están haciendo, ¿sí? Por eso dice, yo no recibo esto, porque esto no viene de una vida entregada, viene de un formalismo religioso, pero no viene de una vida entregada, no viene de una vida rendida a la presencia del Señor. Por eso Pablo está introduciendo un nuevo concepto ahora, ¿sí? Para los griegos el cuerpo es malo. Pablo le dice hay que sacrificar el cuerpo. Para los judíos el sacrificio era de un animal muerto. Le dice no, el sacrificio tiene que ser de la persona viva para el Señor, ¿sí? Y ahora introduce un nuevo concepto Pablo, que para el cristiano el cuerpo resulta ser el templo del Espíritu Santo.
el lugar en donde Dios habita. Por eso hay que consagrarlo, por eso hay que dedicarlo al Señor. Y tiene que ser algo diario. Todos los días tiene que dedicarlo al Señor, ¿sí? Fíjese que habla de un triple sacrificio. Usa la palabra tusía, que es acto de ofrenda, lo que es ofrecido. En primer lugar, es un sacrificio vivo. Usa la palabra sao en griego, que tiene que ver con experimentar un cambio. Es la persona que está experimentando un cambio, ¿sí? Vuelvo a decirles que los judíos sacrificaban un animal que obviamente estaba muerto, pero ahora lo que se nos pide es una novedad de vida, una vida sacrificada al Señor, ya no un animal muerto. Un sacrificio que tiene que ser santo, y usa la palabra hagios, que traducido es apartado en el sentido moral y apartado en el sentido espiritual, consagrado para Dios, moralmente y espiritualmente. Miren cómo la moral está unida al espíritu. Por eso la persona cuando se aleja del Señor, lo primero que pierde es el sentido de la moral. La moral está unida al espíritu. Y en tercer lugar, es un sacrificio agradable. La palabra eurestos es un sacrificio que ha sido aceptado, ¿sí? Pablo tiene en mente cuando explica esto la ofrenda encendida. ¿Saben lo que era la ofrenda encendida? La ofrenda encendida era una de las ofrendas que Israel daba, y esto está en Levítico a partir del capítulo 2, a partir del capítulo 1, perdón, y es el holocausto, en donde el animal era quemado por completo para Dios. El sacerdote no tomaba absolutamente nada de ese animal, porque esa ofrenda encendida era totalmente para Dios. Se entregaba la vida por completo, era el sentido de lo que se estaba haciendo. ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros? Entregándose completo, por entero por nosotros. Y es lo que ahora Pablo nos dice que nosotros tenemos que hacer. En base a la misericordia que Dios tuvo con nosotros, que se dio por entero, nosotros también nos tenemos que entregar por entero al servicio del Señor para vivir una vida agradable. Por eso habla de olor grato, habla de perfume, ¿sí? Habla de una vida que rinde un perfume que es agradable al Señor. En otros sacrificios, el sacerdote podía tomar la espaldilla del animal, podía compartirlo con los oferentes, pero en el caso de la ofrenda encendida, no. Era una ofrenda que se tenía que dar por completo al Señor. Pablo, con esa idea, dice: entreguemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, todo para el Señor, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entregado para la gloria del Señor. Marcando la diferencia en un mundo que está totalmente corrupto, que está totalmente arruinado por causa de la inmoralidad y por causa del pecado. La iglesia, el cristiano, tiene que marcar la diferencia. Por eso sigue hablando, él habla acerca de un culto racional, es decir, algo que es pensado, algo que es inteligente, algo que es determinado, ¿sí? No algo improvisado, no algo que se da por dar, sino algo que uno ha decidido, que está convencido espiritualmente, mentalmente, que tiene que darlo para el Señor. Ese es el culto racional, ¿no es cierto? Continúa diciendo el apóstol Pablo: no te conformes. La palabra susquetimazo que usa ahí es dar la misma apariencia o la misma forma que la que el mundo da. No te conformes, no des la misma idea. Da la idea de que tenemos que resistirnos. ¿A qué? Al mundo en que vivimos. No tiene que ver con el globo terráqueo. La palabra mundo que está usando ahí tiene que ver, o siglo que está usando ahí, la palabra ión, tiene que ver con un sistema muchas veces. Hay un sistema que es cambiante. Hay un sistema que es modificado según la manera de pensar que el hombre tiene, ¿sí? Hace unos minutos yo hablaba con un joven que es maestro en un colegio, y él me decía las luchas que tiene en el colegio por causa de la presión de la Agenda 2030. La agenda que muchas veces los hermanos sin querer adoptan y apoyan cuando van a las elecciones y votan gobiernos que apoyan esa agenda.
tiene que ver con el aborto, tiene que ver con la destrucción de la familia tal cual como la conocemos. Las luchas que hay muchas veces porque se los presiona para que reaccionen en favor de lo que la gente piensa, la ideología de género, el hecho de que hoy no se le puede decir a un nene si es varón o mujer, él tiene derecho a elegir. Todas estas modas están influenciando sobre la iglesia de este tiempo. En aquel tiempo ellos tenían otras presiones, nosotros tenemos estas presiones, ¿no es cierto? Continuamente el sistema en el que vivimos nos quiere arrastrar. No hablo de modas en el sentido de la vestimenta, porque esto no alude a la parte exterior de la persona. A veces cometemos el error de empezar la transformación desde afuera para adentro. No, la transformación empieza desde adentro para afuera. Esto alude al interior de la persona. Lo que Pablo está diciendo es que nadie te mueva de tu manera de pensar. Tené cuidado porque te van a querer arrastrar, te van a querer quitar de la manera de pensar que vos tenés, que es una manera, o debería ser una manera bíblica conceptualmente. Resistite a eso, no te acomodes a este siglo, resistite, luchá contra eso. Me decía este joven que la directora le dio un consejo: pibe, callate la boca. Bueno, pero como cristiano yo no me puedo callar. Yo como cristiano tengo que levantar la voz y tengo que decir por lo menos que estoy en desacuerdo y que no me pueden obligar a pensar como ellos quieren. Porque yo tengo derecho a pensar de acuerdo a la misericordia que he recibido de parte del Señor. Entonces Pablo dice, no te dejes arrastrar, ¿sí? No te dejes llevar, no te dejes presionar por las modas y por los cambios de pensamiento. La gente va cambiando de pensamiento como le conviene. El mundo fue cambiando de pensamiento desde que yo era chico hasta ahora miles de veces. Pero el cristiano tiene un pensamiento que está firme y está arraigado en la palabra de Dios, que es inmutable. Dios no cambia, ¿sí? Por lo tanto, nuestra manera de pensar tiene que ser la misma con respecto a las reglas de vida que marca la palabra del Señor. Vuelvo a hablar que esto no tiene que ver con el exterior, sino tiene que ver con la vida interior que cada uno de nosotros tiene que tener en la presencia del Señor. Nos pide que no solamente no nos conformemos, sino que nos transformemos, ¿sí? A toda acción se le opone una reacción. Si usted lo presionan y usted no reacciona, entonces algo anda mal. Acá Pablo nos pide que nosotros reaccionemos. No estoy hablando de pelear ni de discutir. Lo que Pablo propone es que frente a esa presión, primero no cedamos y segundo, nos transformemos en el Señor. La palabra metamorfó que use ahí es transfigurarse, cambiar de forma, que es lo que Jesús hizo cuando fue al monte de la transfiguración. Mostrarle que Él era a sus discípulos el Hijo de Dios, mostrarle a ellos su verdadera identidad. Los cristianos tenemos una identidad. Entonces no nos dejamos presionar, no nos dejamos arrastrar, sino que por el contrario manifestamos al mundo nuestra verdadera identidad continuamente. ¿Qué es lo que yo tengo que transformar? Mi entendimiento. Es lo primero que dice, ¿no es cierto? La palabra nous que usa ahí es el asiento de la conciencia reflexiva, mi juicio, mi determinación. Mi determinación no está basada en sentimientos, porque los sentimientos son cambiantes. Yo no puedo hacer girar mi vida en torno a lo que siento. Hoy hay muchas personas dentro de las iglesias con esta idea. Si lo siento, si no lo siento, no está bien eso. No está bien eso. ¿Sí? No podemos hacer girar nuestra vida en torno a nuestros sentimientos, porque no es cuestión de sentimientos y de emociones, y no las estoy anulando, pero no podemos vivir ni por sentimientos ni emociones. Tampoco podemos ser transformados por métodos o por filosofías. La manera de ser transformado es arraigándonos en la palabra del Señor.
arraigándonos en el pensamiento que tenemos, que hemos recibido por la gracia y por la misericordia del Señor. Esa es la manera de transformarse, ¿sí? Pablo habla varias veces acerca de transformar nuestro entendimiento. Y generalmente cuando habla de transformar nuestro entendimiento, para los que son más jóvenes, lo que está queriendo decir es resetear la mente. ¿Viste? Cuando la memoria está muy cargada, vos la reseteás y se vuelve a cero, ¿no? Bueno, lo que Pablo está diciendo es resetearla. Tu cabeza se carga mucho, con todas las influencias, con todas las presiones. Resetealo. Resetealo por medio del Espíritu Santo. Es volver a estado de inocencia a la mente. Pastor, yo con 60 años puedo volver mi mente al estado de inocencia continuamente. Si le pido al Espíritu Santo que me ayude y presento mi vida todos los días en la presencia del Señor, porque esto es lo grande de Dios, que lo puedo hacer todos los días esto. Entonces yo puedo resetear mi mente y hacer que mi mente vuelva al estado de inocencia. Empieza de cero. Es maravilloso porque se van las cargas, se van las presiones, se van las preocupaciones. Hoy le decía a una persona que aprecio mucho, un día a la vez. Basta cada día su propio afán, dice la Biblia. No te cargues, porque en la medida que te cargas, mentalmente se te hace más difícil la vida. No te cargues, reseteate, ¿sí? Reseteate, volvé a cero. Basta cada día su propio afán. Tratá de vivir este día en las manos del Señor. Mañana será otro día y vamos a volver a intentarlo, volver a empezar de nuevo, ¿no es cierto? Pero tratá de vivir un día a la vez. A veces queremos vivir mirando el mes que viene. Es imposible. No hay mente que lo pueda resistir, no hay corazón que lo pueda resistir. Pablo dice, reseteate. Si vos ves que tu cabeza está muy cargada, que tu corazón está muy cargado, que las corrientes del mundo te están arrastrando, bueno, presentate delante de Dios como un sacrificio. Entregale tu vida, hacelo todos los días. Resetea tu mente. Pedile al Espíritu Santo que la vacíe, que te la deje cero. ¿Sí? Que el Espíritu Santo lo va a hacer. Y entonces vas a comprobar la buena voluntad de Dios. Es decir, la palabra telema es lo que Dios quiere. Vas a recibir un consejo lleno de gracia. David dice esto lindo, ¿no? Que Dios lo aconseja por las noches. Qué lindo poder recibir el consejo de Dios, un consejo lleno de gracia. Entendiendo que la voluntad de Dios es agradable, es buena y perfecta, ¿sí? La palabra kaiteleios tiene que ver con un modelo terminado, es decir, lo que Dios quiere hacer de tu vida, la voluntad de Dios sobre tu vida es que seas un modelo terminado. Para eso Dios está trabajando, para eso Dios te ofreció su misericordia. Ahora vos tenés que hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? Presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo en tu culto racional. Bien pensado, ¿sí? Bien analizado. Entregale tu vida al Señor. Transforma tu mente y no te dejes arrastrar. Y cuando sentís que estás demasiado presionado por el sistema, pedile al Espíritu Santo que vuelva tu mente a cero. Y el Espíritu Santo te va a sacar toda la carga, te va a sacar toda la presión que tenés y te va a ayudar para que seas un modelo completo, un modelo terminado, tal cual como está en el diseño del corazón de Dios. Amén. Es maravilloso lo que Pablo nos presenta en estos dos versículos, ¿verdad? Ahora Pablo nos va a introducir en el tema de los dones. Cuando hablamos de los dones, hablamos de tres tipos de dones que la Biblia nos dice que son espirituales. Podríamos decir cuatro. El primero de los dones es las aptitudes que Dios le da al hombre. Y esto lo hace por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Los talentos que las personas tienen. ¿Ustedes escucharon alguna vez, este muchacho o esta chica tiene un don para cantar? Tiene un don para la música, ¿no? Son aptitudes que Dios le da al hombre. Se las da al hombre natural, ¿eh? Se las da al hombre natural. La Biblia dice, y nosotros podemos después verificarlo, en Éxodo 35,
31 al 33, que Dios llama a Bezalel. Lo llama con el fin de que haga el tabernáculo, pero no lo deja desprovisto de las herramientas para hacer el tabernáculo, sino que lo dota, le da dones, le da aptitudes, le da talentos para trabajar. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y de toda obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Muy bien. Esto no está en el material, así que si lo quieren agregar, lo pueden agregar. Entonces estos dones son aptitudes que Dios le da al hombre. ¿Qué dice que Dios le dio a Bezalel? Lo mandó a hacer la obra del tabernáculo. ¿Pero qué le dio? ¿En qué lo capacitó, hermana? ¿Lo puede leer? Sí. Así lo anotamos. ¿Sí? ¿Qué le dio? ¿Con qué lo capacitó? Y para proyectar diseños, para trabajar en oro. Para proyectar diseños. Para trabajar en oro. En orfebrería. En plata. Sí. Y en bronce. Sí. Eso estaría en orfebrería. En la talla de piedras de engaste y en obra de madera. Carpintería. Para trabajar en toda labor ingeniosa. En toda labor ingeniosa. En sabiduría. Sí. En inteligencia. Sabiduría, inteligencia, que es la capacidad de aplicar la sabiduría. En ciencia. Ciencia, miren esto, los que a veces están en contra de los médicos. En ciencia. Y en todo arte. Y todo arte. Y el versículo 35 dice, y lo ha llenado de sabiduría, de corazón, para que haga toda la obra de arte y de invención. Obra de arte. Y de invención. E invención. De bordado en azul. Bordados. En azul. Sí. En púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Fíjense, Dios le dio al hombre estos dones, estas aptitudes, ¿no es cierto? Por eso el enemigo trabaja tanto, sobre todo con lo que es el arte y la ciencia, para tratar de destruir esto que Dios le dio al hombre. Esta es una capacidad que Dios le dio al hombre. ¿Sí? Es maravilloso cuando uno lo puede ver de este lado. Toda persona que tiene una aptitud, que tiene un talento, lo recibió de Dios. ¿Está? Pero después, entrando en los dones espirituales, nosotros tenemos los dones que son manifestaciones espirituales. Y eso están en 1 Corintios 12, ¿sí? Son 9 dones que tenemos en 1 Corintios 12, del versículo 1 al versículo 12. Estas son aptitudes que son personales, que son individuales, pero las que va a mencionar ahora, que son dadas a la iglesia, no son personales. Pablo usa la palabra cuerpo. La iglesia resulta un cuerpo dotada de dones para funcionar unida, para funcionar como funciona un cuerpo, ¿sí? De manera equilibrada. 1 Corintios capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 11. Ahí tienen los 9 dones que son manifestaciones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otro fe por el Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien, todo esto lo hace el Espíritu, manifestaciones espirituales dotando a la iglesia, capacitándola a la iglesia. 3 dones para hablar en forma sobrenatural, ¿sí? Hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecías. 3 dones para conocer en forma sobrenatural. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Y 3 dones que son para obrar en forma sobrenatural. Que tenemos fe, sanidad, que en realidad está en plural, es sanidad, es el único don que figura en plural, porque abarca la sanidad integral de la persona, y milagros. Estos son manifestaciones espirituales.